Every morning you've got two choices: stay comfortable or chase greatness. You're going to fail, you're going to fall. But if you keep showing up, if you stay disciplined, you will win. The podcast, Daily Motivation for Men, is here to fuel that fire. Real pain, real grit, no excuses. This is for the man who refuses to be average. Follow Daily Motivation for Men from Motivation King on Spotify or Apple Podcasts. Start your day with purpose. Own your life. La paz no consiste en la simple ausencia de guerra o violencia. Es un estado interior, una virtud que nace de la comprensión y la razón. Quien posee paz no se limita a evitar el conflicto, sino que cultiva en su alma la justicia, la confianza y la benevolencia. La paz es una disposición estable, un modo de ser que nos lleva a actuar buscando el bien de todos, sin dejarse arrastrar por pasiones desordenadas o impulsos destructivos. Es un fruto del entendimiento. Quien comprende las causas de los actos humanos y las leyes de la naturaleza, se reconcilia con lo necesario y aprende a vivir sin odio, sin temor, sin envidia. Por eso la paz no depende de las circunstancias externas, se mantiene firme incluso cuando el mundo alrededor se agita. Alcanzar esa paz es alcanzar la virtud misma, porque implica vivir conforme a la razón y participar conscientemente del orden del todo. 2. El deseo es la fuerza que sostiene la existencia. No es un impulso pasajero, ni una debilidad que deba reprimirse, sino la esencia de todo ser vivo. Es el esfuerzo por permanecer, por afirmarse, por perfeccionarse. En el ser humano, el deseo se manifiesta como la búsqueda del bien, del conocimiento, de la alegría. Todo lo que hacemos nace de ese impulso profundo, desde los actos más sencillos hasta las empresas más elevadas. Pero el deseo puede extraviarse si no es guiado por la razón. Cuando se orienta por el entendimiento, se convierte en fuente de virtud y libertad. Cuando se deja llevar por la confusión o las pasiones ciegas, conduce a la servidumbre. Reconocer el deseo como núcleo de lo que somos es el primer paso para comprendernos y para dirigir nuestra vida hacia la plenitud. No se trata de negarlo, sino de conocerlo, orientarlo y vivir conforme a su verdad. 3. El hombre verdaderamente libre no ocupa su mente en temores sobre la muerte. No vive preocupado por el fin inevitable, ni se angustia con fantasmas del porvenir. Su sabiduría está en meditar sobre la vida, en atender a lo que está en sus manos. Cómo vivir con virtud, cómo cultivar su entendimiento, cómo ser útil a los demás y a sí mismo. Pensar en la muerte de modo obsesivo solo engendra tristeza y paraliza la acción. Pensar en la vida, en cambio, inspira y fortalece. Quien vive con nobleza y rectitud encuentra en el presente toda la riqueza que podría desear. Acepta la muerte como parte natural del todo, pero no deja que le robe el goce de existir. Así, la libertad no es huir del final, sino abrazar con plenitud el ser mientras se posee. Vivir bien es el mayor remedio contra el miedo y la fuente de la auténtica alegría. 4. Cuando algo nos hiere o nos indigna, la respuesta más sabia no es el llanto ni la ira, sino el esfuerzo por comprender. El llanto es la expresión de la impotencia, la indignación, la de la frustración ante lo que no controlamos. Pero comprender nos da poder, nos eleva por encima del sufrimiento y nos permite ver el orden de las causas que rigen los hechos. Todo cuanto ocurre tiene una razón de ser. Todo está inscrito en el tejido necesario de la naturaleza. Quien entiende esto, se libra de la esclavitud de las pasiones tristes y encuentra serenidad, incluso en medio de la adversidad. La comprensión transforma el dolor en conocimiento y la cólera en claridad. Así, el espíritu se fortalece y se dispone a actuar con justicia, sin odio ni resentimiento. Comprender es el camino hacia la libertad y el primer paso hacia la paz interior. La verdadera libertad no consiste en un supuesto libre albedrío que nos haría actuar sin causa. Todo en el universo, también nuestros actos, está determinado por leyes necesarias. Pero esto no nos priva de libertad. Al contrario, la libertad auténtica
nace cuando comprendemos la necesidad que nos rige y la aceptamos con entendimiento. Quien conoce las causas de su ser y de sus actos es libre, porque no actúa por impulso ciego ni por azar, sino por la razón. La libertad es, entonces, el conocimiento de uno mismo y del orden natural. Es la capacidad de actuar guiados por la comprensión de lo que somos y del lugar que ocupamos en el todo. Así se supera la ilusión del capricho y se alcanza la verdadera autonomía, la de un ser que se entiende, se acepta y se conduce por la luz de la razón. Esta es la libertad digna y plena. 6. La felicidad suprema, o beatitud, no es un premio que se concede por ser virtuoso, como si se tratara de una recompensa externa al acto bueno. La verdadera dicha es la virtud misma, porque vivir con virtud es vivir de acuerdo con la razón, en armonía con uno mismo y con el mundo. No se alcanza la felicidad después de un largo esfuerzo como si fuera un trofeo. Se la experimenta en el propio camino del bien, en la claridad de comprender, en la serenidad de aceptar lo necesario. La virtud es el estado de plenitud del ser humano. No hay un bien mayor que conocerse y actuar según ese conocimiento. Cuando se vive de este modo, la felicidad no es un añadido, sino la expresión natural de esa forma de ser. Así, el mayor gozo no está en esperar recompensas externas, sino en habitar el instante presente, cultivando la virtud por la virtud misma. 7. El que vive obsesionado con buscar el placer y evitar el dolor cae, sin saberlo, en una trampa. Cuanto más se esfuerza en esa búsqueda ansiosa, más perturbado se ve, y menos capaz es de disfrutar de la verdadera alegría. El placer y el dolor, cuando no se comprenden, nos convierten en esclavos de causas externas, sometidos al azar de lo que nos ocurre. El auténtico gozo no brota de perseguir placeres pasajeros, ni de huir de todo sufrimiento, sino de entender y aceptar el orden de la naturaleza. El goce verdadero es fruto de la claridad y de la razón, del conocimiento de uno mismo y de lo que nos rodea. Quien comprende no necesita buscar el placer a toda costa, porque encuentra una satisfacción más profunda en el equilibrio interior. Y es precisamente esta serenidad la que permite vivir con mayor alegría, sin depender de los vaivenes de la fortuna ni de los caprichos del mundo. 8. Todo cuanto existe está inscrito en un orden único y necesario. Todo es parte de una misma sustancia infinita. Nada puede concebirse al margen de esa unidad, porque todo lo que es expresión de la misma realidad. Comprender esto es reconocer que no hay separación entre el ser humano, la naturaleza y lo que solemos llamar divino. El mundo no es un escenario ajeno a una voluntad externa, es la manifestación de un solo ser, del que todo procede y en el que todo permanece. Esta visión nos libera de la ilusión de la separación, nos enseña a ver lo sagrado en lo cotidiano y a comprender nuestro lugar en el todo. Al aceptar que todo ocurre según un orden necesario, desaparece el resentimiento y nace el amor intelectual, un afecto profundo por la naturaleza y sus leyes, que nos invita a vivir con respeto, humildad y alegría por el simple hecho de existir. 9. La superstición nace donde la ignorancia y el temor gobiernan. El ser humano, al desconocer las causas de los acontecimientos, se siente perdido frente a lo que no entiende, y su mente, agitada por el miedo, inventa explicaciones que no tienen fundamento. Así surgen las creencias ciegas, los mitos que buscan apaciguar el terror a lo desconocido. Pero el verdadero camino para disipar esos temores no está en ritos vacíos ni en pensamientos ilusorios, sino en el conocimiento. Entender las causas de lo que nos sucede nos libra del miedo y nos reconcilia con la necesidad de las cosas. El saber transforma el asombro temeroso en admiración serena y el desconcierto en aceptación activa. Por eso, cuanto más comprende el ser humano el orden de la naturaleza, menos espacio queda para la superstición y más cerca está de la libertad. La luz de la razón es la única antorcha capaz de disolver las sombras del temor. 10. La felicidad no es algo que llegue como recompensa por haber dominado nuestras pasiones.
Es en realidad el propio acto de vivir con virtud lo que nos da dicha. No somos felices porque hayamos reprimido nuestros impulsos, sino que es el gozo de vivir conforme a la razón lo que nos permite poner orden en nuestras pasiones. La virtud no consiste en una lucha violenta contra lo que sentimos, sino en una armonía interior que surge de comprendernos y aceptar nuestro ser. Cuando el entendimiento guía nuestra vida, las pasiones dejan de ser cadenas y se convierten en fuerzas que podemos orientar al bien. La verdadera alegría brota de esa libertad, de sabernos dueños de nosotros mismos, no porque hayamos vencido a la fuerza lo que nos mueve, sino porque lo hemos integrado en un todo ordenado por la razón. Vivir virtuosamente no es sacrificio, es el mayor placer y el mayor logro. Every morning you've got two choices: stay comfortable or chase greatness. You're going to fail, you're going to fall. But if you keep showing up, if you stay disciplined, you will win. The podcast Daily Motivation for Men is here to fuel that fire. Real pain, real grit, no excuses. This is for the man who refuses to be average. Follow Daily Motivation for Men from Motivation King on Spotify or Apple Podcasts. Start your day with purpose. Own your life.